Muy buenas tardes, mi nombre es Jenny Díaz y les vengo a hablar en este video sobre la teoría del delito. Para empezar a abarcar y desarrollar este tema extenso y bastante emocionante, debemos primero entender qué es la teoría del delito, cuál es su finalidad y cuáles son sus elementos. Bien, empecemos. ¿Qué es la teoría del delito? La teoría del delito es un sistema que reúne los elementos que, en base al derecho positivo, en este caso la ley, pueden considerarse comunes a todo delito o a ciertos grupos de delitos. La teoría general del delito estudia las características comunes que debe tener cualquier conducta para ser considerada delito, sea esta en el caso concreto de homicidio, una estafa, una agresión sexual o una malversación de caudales públicos. Ahora hablaremos de la finalidad de la teoría del delito. Como finalidades de la teoría del delito tenemos: la teoría del delito nos sirve para verificar si están dados los elementos del delito para requerir a los tribunales o jueces penales una respuesta que habilite el ejercicio del poder punitivo del Estado. 2. También nos sirve para que el fiscal pueda acusar, rechazar los cargos y también pueda declarar el sobreseimiento del procesado. Y 3. Para que el abogado prepare su defensa, alegatos o acusación. La teoría del delito consta con 5 elementos. Dentro de los elementos de la teoría del delito reconocemos a la conducta, a la tipicidad, a la antijuricidad, la culpabilidad y la punibilidad. Vamos a ir nombrando y conociendo uno a uno cada elemento de la teoría del delito y empezaremos hablando sobre el primer elemento, que es la conducta. Se dice que la conducta es el comportamiento humano voluntario, positivo o negativo que tiene un fin o un propósito. Según el artículo 22 del COIP nos dice que son penalmente relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables. No se podrá sancionar a una persona por cuestiones de identidad, peligrosidad o características personales. La conducta se puede dar por acción y también por omisión. Cuando hablamos de acción nos referimos a que todo comportamiento, dependiendo de la voluntad humana, solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante para el derecho penal. Esto lo dice el artículo 23 del COIP. Cuando hablamos de omisión, este nos dice que se produce cuando el agente no cumple con un comportamiento debido previsto en el ordenamiento jurídico, es decir, se sanciona la no ejecución de una acción ordenada. También lo escribe en el artículo 23 del COIP. El artículo 23 del COIP abarca y nos describe estas dos conductas, quien textualmente nos dice lo siguiente: modalidades de la conducta. La conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión. No impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Bien, una vez que ya hemos hablado y descrito los tipos de conducta dentro de nuestro ordenamiento jurídico, también existen causas para excluir la conducta penalmente relevante. El COIP en su artículo 24 reconoce tres tipos de causas de exclusión de la conducta. Las causas de exclusión de la conducta están tipificadas en el artículo 24 del COIP, el cual nos reza lo siguiente: causas de exclusión de la conducta. No son penalmente relevantes los resultados dañosos o peligrosos resultantes de la fuerza física irresistible, los movimientos reflejos o el estado de plena inconsciencia debidamente comprobados. Para poder relacionarlos con estos tipos de exclusión de conducta, vamos a ejemplificar cada uno de ellos para poder entenderlos y para hacer un análisis de cada uno de ellos. Vamos a poner como primer ejemplo la fuerza física irresistible. Un ejemplo: se encuentran varias personas recibiendo clases en una aula en un cuarto piso de un edificio. Durante la clase se da un temblor y todos se alertan y salen corriendo y bajan las escaleras a velocidad. Sin querer se tropiezan las personas que vienen detrás de otras. Estos, por el apuro
o por el susto, el pánico que produjo el temblor, empujan a las personas de adelante, de las cuales 2 de ellos caen y son aplastados por la avalancha desesperada de gente y mueren. No hubo intención en la acción, por lo tanto es un delito que se da mediante la fuerza física irresistible. Vamos a poner un ejemplo sobre lo que es movimientos reflejos. Un joven que trabaja en un museo de historia general, por un ataque epiléptico, sin querer bota al piso una vasija considerada como reliquia dentro del museo. En este caso, no existe conducta irrelevante, debido a que se dio por la exclusión por movimientos reflejos. Es decir, el joven no tuvo la culpa que en ese momento su salud se vio afectada por un ataque epiléptico, lo cual lo conllevó a, sin querer, sin premeditar la acción, a botar una vasija de alto valor histórico, no lo hace culpable de este delito. Vamos a poner también un ejemplo del estado de plena inconsciencia. Una persona sonámbula que robe o maltrate a una persona dentro de su estado de sonambulismo no es culpable de lo que comete dentro de su estado, debido a que está inconsciente de todas las acciones que realiza durante su estado de sonambulismo. Espero haya quedado claro con estos 3 ejemplos la exclusión de la conducta. Pasemos a otro elemento de la teoría del delito, que es la tipicidad. La tipicidad nos dice que es la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura descrita por la ley como delito. La tipicidad tiene 3 elementos. La conducta típica, que dice que toda redacción de un delito tiene un elemento objetivo. En este caso son las manifestaciones externas de la conducta matar, robar. Y un elemento subjetivo. En este elemento subjetivo hay 2 formas de elemento subjetivo: el dolo y la culpa. El dolo, que hace una conducta con intención, con premeditación, y la culpa, que sería lo contrario del dolo, que es un acto sin intención alguna. Los sujetos hay 2 tipos de sujetos. El sujeto activo, que es aquella persona que delinque, y el sujeto pasivo, que vendría a ser obviamente la persona víctima o la titular del bien jurídico protegido, que fue violentado en este caso. Los objetos, hay 2 tipos de objetos: material, que es la persona o la cosa en la cual recae la conducta delictiva, que puede ser la víctima o el sujeto pasivo; y el objeto jurídico, que en este caso es el bien jurídico que busca tutelarse. En la tipicidad también existen causas de exclusión, como la causa de exclusión de la tipicidad, la incongruencia entre la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva. La falta de tipicidad objetiva es cuando no existe un resultado o casualidad entre la acción y el resultado, teoría de la impugnación objetiva. La falta de tipicidad subjetiva, que es cuando el actor no sabe qué está haciendo y tampoco lo hubiera podido saber. El error invencible de tipo elimina el dolo y la culpa. Pasemos al siguiente elemento del delito, que es la antijuricidad. La antijuricidad es la contradicción de la conducta con el ordenamiento jurídico, y en este caso existen 2 formas de antijuricidad. La antijuricidad formal, que es cuando una conducta penalmente relevante es contraria a la normativa que prohíbe tal conducta; y la antijuricidad material, que viene siendo el análisis del contenido del injusto. En la antijuricidad también existen causas de justificación. Vamos a hablar de la primera, que es la legítima defensa. Si una persona actúa amparada a una legítima defensa, su conducta, a pesar de estar tipificada como delito en el COIP, deja de ser antijurídica. Esto está tipificado en el artículo 33 del COIP. Requisitos de la legítima defensa. Para que un acto se tome como legítima defensa,
tiene que tener ciertos requisitos indispensables para que no sea tomada como delito. La legítima defensa requiere que sea una actual agresión legítima, que la persona que se defienda no haya sido la que provocó el incidente. También debe existir la racionalidad en el medio empleado para repeler la agresión. Dentro de las exclusiones de antijuricidad también tenemos el estado de necesidad, que es el segundo estado. El estado de necesidad no parte de una idea de agresión, sino parte de un mal real, un mal que tenemos que curar. Y yo, para luchar contra ese mal, debo afectar a otro bien jurídico, pero demostrar que no existe otro camino que yo haya podido tomar para poder salvaguardar el bien jurídico protegido que estaba en peligro. Esto lo dice el artículo 32 del COIP. Los requisitos del estado de necesidad son que debería obviamente poner el bien jurídico en peligro, debió haber estado el bien jurídico en peligro. El acto de protección no debe ser más lesivo que el daño que se quiso evitar. Y por último, no debe existir un medio alternativo diferente para salvar el bien jurídico protegido en peligro. También existe dentro de las causas de exclusión de la antijuricidad el cumplimiento de una orden legítima y expresa de autoridad competente o de un deber legal. Esto es una orden que va justamente dirigida para los guías penitenciarios y la Policía Nacional, miembros de la Policía Nacional. Está descrito en el artículo 30.1 del COIP. Esto, para poner un ejemplo breve, para que se entienda, quiere decir que el guardia o guía penitenciario está en la obligación de proteger un bien jurídico tutelar, que en este caso es la vida de los reos. Entonces, en este caso se da el cumplimiento de una orden legítima y expresa autoridad competente o de un deber legal. Por último, vamos a hablar de la culpabilidad. La culpabilidad se supone el poder responsabilizar a una persona de sus actos, es decir, poder hacerle un juicio de reproche. Existen personas dentro de la culpabilidad que se consideran inimputables, es decir, a las que no les puedo reprochar su conducta debido a la perturbación mental absoluta, que lo reza en el artículo 36. Nos habla en el COIP del trastorno mental. Dice: la persona que al momento de cometer la infracción no tiene la capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de conformidad con esta, en razón del padecimiento de un trastorno mental, no será penalmente responsable. En estos casos, la o el juzgador dictará una medida de seguridad. La persona que al cometer al momento la infracción se encuentra disminuida en su capacidad de comprender la ilicitud de su conducta o de determinarse de inconformidad con esta comprensión, tendrá responsabilidad penal atenuada en 1/3 de la pena mínima prevista para el tipo penal. Los niños, niñas y adolescentes también están excluidos, son impunibles. Para ellos se puede aplicar el procedimiento penal común, no se puede, aplicar el procedimiento penal común, pero el Ecuador lo regula con el Código Orgánico de la Niñez y la Adolescencia, es decir, se someten a una justicia especial. Otro punto que hay que tomar en cuenta en la culpabilidad es que si la persona actuó bajo algún error. Para poder clasificar los tipos de errores tenemos dos: el error de tipo, que es cuando una persona debería probar que desconocía parte de la redacción del ordenamiento, y también existe el error de prohibición, que es cuando la persona cree que por su acción u omisión no estaba en contra de la norma. Dentro de la culpabilidad también existen causas legales, causas de exclusión, o a su vez también llamadas excusas legales absolutorias.
que aunque la conducta conste en la ley y es contraria a derecho, lo único que no se va a hacer es el reproche a la persona. Le pongo un ejemplo claro de esto: las drogas, el consumo de drogas. El consumo de drogas no está tipificado dentro de él. Más bien está tipificado dentro del ordenamiento jurídico, que en este caso lo tenemos, que es el COIP, pero nos da una medida en la cual se pueda al drogadicto colocar como consumidor y no como expendedor. No se le podría hacer reproche a esta persona. Mis amigos, espero que en este video haya podido ser bastante clara, que haya podido discernir ciertas dudas. Este video tiene fines educativos y espero haya sido de su agrado. Que tengan ustedes muy buena tarde. Muchísimas gracias.